Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y sinceramente compartir mesa con José María también es un honor. Es una persona que siempre he admirado mucho y que da gusto ver pensamiento independiente en acción y comparto mucho de lo que ha dicho. El punto de partida, si consigo que esto funcione, a lo mejor lo tengo que poner en marcha. ¿Suele funcionar? Mira a ver si... Pues dáselo si quieres un segundo, Miguel, al técnico y le doy con el dedo, de momento. Bueno, entonces, el punto de partida en nuestro país creo que es obvio, que es la caída del empleo. Si queréis acercar esas sillas un poco más a la segunda fila para que se vea un poco. Y bueno, creo que todos entendemos que en este punto donde estamos, la caída del empleo que se ha producido en España es mayor que la que había en Estados Unidos, la Gran Depresión, en un momento similar. O sea, la Gran Depresión produjo más destrucción, nosotros no hemos llegado todavía a destruir el 20% de los puestos de trabajo, pero estamos cerca. O sea, es una economía realmente, como veis, esas crisis todas con mucha destrucción de empleo, y es una economía que bueno, pues que como ha dicho José María, hasta ahora ha dado de sí lo que ha dado de sí. ¿Qué voy a argumentar? Bueno, que creo que sí, exactamente como José María, el Gobierno ha hecho unas reformas importantes, sobre todo laboral y financiera, coincido completamente en eso. Yo creo que hay una sensación que a mí me preocupa de que ya se ha hecho lo que había que hacer. La rueda de prensa famosa del 29 de abril del Gobierno creo que en esa dirección fue bastante clara. Y yo creo que sí que es cierto que, bueno, pues esa idea de, bueno, vamos a concentrarnos en la recuperación que se pueda producir, esperar un poquito a que pasen las cosas y vamos a no menear ya mucho, pues la entiendo. Pero, y creo que sí que hay algunos ajustes que están produciendo, los voy a mostrar brevemente, trataré de ir bastante rápido por los hechos. Pero yo sinceramente creo que España tiene problemas estructurales. Quizás de lo que yo voy a hablar es de lo que José María ha dado como dado, de las cosas que él ha dicho que, bueno, España es lo que es y no podemos hacer mucho al respecto. Yo creo que, en contra de la opinión que respeto y comparto en casi todo de José María, yo os daría dos ejemplos, que son el conducir y el fumar. Yo toda la vida, cuando vivía en Estados Unidos, íbamos a 55 millas por hora por las autopistas de 5 carriles, yo pensaba, joder, esto en América, increíble, en España esto no pasará nunca, ¿no? Ir a 92 kilómetros por hora por una carretera que te da para ir a 140, ¿no? Los españoles jamás aceptarían una norma así. Bueno, lo aceptaron de un 31 de diciembre a 1 de enero, de un día para otro. O sea, uno va ahora por la M40 y va todo el mundo a 90 por hora. Y yo, sinceramente, si a mí me lo dices, yo apuesto, vamos, lo que haga falta, a que es imposible que en España la gente vaya por debajo de 100 por hora en una carretera de 4 carriles. ¿Qué ha hecho falta? Pues un cambio de las normas y un mecanismo de ejecución del cumplimiento, de sanciones. Otro ejemplo de que no es lo que es, sino que se puede cambiar. Hombre, Miguel, yo quería que me lo arreglaran, pero no, que me lo arreglas tú, perdona. Otro mecanismo similar, fumar. En España no se podía ir a un bar porque salías con la ropa que te apestaba, si no fueras fumador. Y yo siempre pensaba que los españoles fumábamos y que en España la gente no cumple las reglas y no vamos a dejar de fumar, y se terminó. De un 31 de diciembre a un 1 de enero, todos los bares de España se acabó lo de fumar. Se acabó. No un poquito, como en Alemania, que todavía fuman y hacen como que tal, pero no, en España se acabó. O sea, cumplimos la norma a rajatabla, no un poquito, a rajatabla. Entonces, yo creo que los españoles tenemos la misma genética y la misma forma de comportarnos que los del resto del mundo. Si hay una norma y una sanción, la sociedad la cumple. Y si realmente queremos cambiar las cosas, lo podemos conseguir. No tenemos que dar las cosas como dadas. Yo creo que hay dos problemas que voy a incidir. Yo creo que hay muchas reformas estructurales, en casi todas, totalmente de acuerdo con José María, que hacen falta, pero yo creo que hay dos en las que quiero incidir, que son el capital humano y las instituciones. Y el argumento de mi presentación es muy sencillo. Tienen razón los que piensan que la recuperación está llegando, que se está parando la caída del deterioro. Se está parando el deterioro, es cierto. Pero si miráis lo que pasó en Portugal y si miráis lo que pasó en Italia, después de la caída de entrada del euro, no tuvieron burbuja inmobiliaria. Lo que no tuvieron fue crecimiento económico durante 11 años o 12 años. O sea, ellos desde el año 2000 hasta el final de la década no creció nada, ni Portugal ni Italia, nada, cero.
¿Eso por qué? Pues porque, como decía Fanjul la semana pasada en un artículo de Movimiento de Expansión, pues lo de hacer la unión monetaria es como casarse, no sé si era casarse o acostarse con un oso. O sea, nos hemos casado con los alemanes, ¿no? Entonces, ¿esto es lo que es? Entonces, o sea, o aceptamos lo que él llamaba en ese artículo con una expresión afortunada la germanización de nuestra economía, o aquí no vamos a poder competir. Entonces, España no se puede permitir el entrar ahora, con todo este paro que tenemos, que muestra en la primera diapositiva, entrar en una senda en la que no vamos a crecer nada. Entonces, lo que voy a hacer va a ser contaros muy brevemente, en 3 minutos, la coyuntura. Simplemente os voy a decir que la caída se está deteniendo, aunque no se ve nada extremadamente positivo, como vais a ver. Luego, mostrar algunos de los ajustes que se están produciendo en el sector privado y en el sector público, y luego entrar en el tema de reformas estructurales. Como bien decía Carlos, es un tema muy amplio, muy amplio, muy amplio, y no voy a entrar en deciros el detalle de cada reforma. Me he pensado varias de ellas y he estado en alguna comisión nombrada por el Gobierno para otra, y podemos discutirlas en el turno de discusión. Pero más bien lo que quiero intentar argumentar es el peligro cierto, en mi opinión, para España es que salgamos de esta y, dada la situación de productividad, etcétera, que os voy a enseñar, que entremos en un periodo de estancamiento que España no se puede permitir, ni por la jubilación de los baby boomers, ni por el tema de la creación de empleo que hace falta, ni por el pago de la deuda. Entonces, la coyuntura, os voy a mostrar los datos a día de hoy, los he sacado ayer, o sea que esto lo más fresco posible, ¿de acuerdo? En los indicadores, y aquí entran hasta junio del año 2013, de confianza, fijaros, los datos debajo de cada gráfico voy a tener los datos mensuales de este año. Algunas veces son 6, a veces son 5, dependiendo de si el año tengo el dato de junio o el dato de junio no ha salido todavía. Los datos mensuales de confianza de junio del 2013 son, este es el indicador de la Comunidad Europea, en España 88, 89, 89, 90, 90, 92. O sea, se ve una recuperación de la confianza. Las matriculaciones de vehículos que se derrumbaron, fijaros los números de antes de la crisis por encima de 120.000, están en unos 60.000 al mes. Están totalmente estancadas, como veis, la curva está estable, no están cayendo. Estos son los 6 componentes de nuestro indicador de FEDEA. Son los componentes que se suelen usar en los índices sintéticos de actividad. Cuando se dice, bueno, parece que hay recuperación, se usan estos indicadores. Matriculaciones, consumo de electricidad, es crucial, porque aquí no hay ni fraude ni porras fritas. O sea, aquí lo que hay es la actividad económica que hay. Consumo de actividad, de nuevo, estable. Si veis los últimos 5 datos, es hasta mayo, 20.7, 20.7, 21, 21, 21. No ves recuperación. Es estabilidad en ese punto bajo, ¿no? Ventas minoristas, esto es un dato muy triste, necesitas estar por encima de 100 para crecer, y ha sido muchos meses de caída de demanda interna, y en los últimos meses, se empieza a ver un ligero repunte. Índice de producción industrial, aquí todavía no se ve repunte, pero también se ve parada de la caída. O sea, la caída no se está acelerando, la caída se está, digamos, la situación se está estancando, no se ve recuperación obvia, pero se ve caída de la caída. El único dato, como siempre en España, que bueno, pues no tengo palabras, es afiliaciones, empleo, etcétera, pues las afiliaciones de la Seguridad Social, caída en barrena. En resumen, la coyuntura parece mejorar y el Gobierno tiene razón en que la situación se está estabilizando. O sea, eso no se lo puede negar nadie. Ahora, hay un riesgo de accidentes enorme. Yo creo, sinceramente, que el Banco Central Europeo está jugando de farol. Yo creo que no sé cómo se traducen las Outright Monetary Transactions, ¿cómo se dicen las OMTs? Las OMTs, lo que anunció Draghi el año pasado con el discurso de Londres y luego la resolución de septiembre del 2012, seguramente, si realmente hubiera que apoyar a la deuda española o la deuda italiana masivamente, no habría apoyo político del Banco Central Europeo para hacerlo. Y eso lo hemos visto en todas las declaraciones del Bundesbank, que habréis seguido, etcétera. Pero bueno, aparte del riesgo de accidentes, lo que a mí me preocupa más y lo que quiero hablar ahora, y para lo que me ha invitado Miguel y Javier, es para comentar el tema de reformas estructurales. Y en mi opinión, mi visión sobre el tema es el riesgo de italianización del crecimiento. Nos estancamos, dejamos de caer, pero no somos capaces de entrar en una situación dinámica. Primer tema son los ajustes que sí que se están produciendo. Ahora yo no estoy hablando de coyuntura, estoy hablando de la situación estructural en España. Hay un proceso de desapancamiento que afecta al sector privado, a la situación externa de competitividad, al sistema financiero y al sector público. Como sabéis, y no voy a rescatar aquí toda la historia de la crisis, cuando entramos en el euro los tipos de interés fueron excesivamente bajos y hubo una situación de, digamos, crédito de dinero demasiado fácil que llevó a un elevado endeudamiento neto. Grecia, España, Italia y Portugal son muy diferentes en todo, excepto que estamos en el mismo sitio, en el Mediterráneo,
y que tenemos el comportamiento de la deuda neta exterior exacto. Fijaros, azul en el año 2000, rojo en el año 2006, naranja al final de la década. Todos entran de una situación de alrededor del 20% de deuda neta externa a una situación de casi 100% de deuda neta externa. O sea, en neto, o sea, descontando los activos que tienes en el exterior, que Telefónica tenga una compañía afuera, está descontado en la deuda neta, es el 100% del Producto Bruto, lo que produces año. Eso quiere decir que has acumulado, para haceros la idea, un 10% de déficit por cuenta corriente anual, año tras año, básicamente. Todos esos países de la misma manera. ¿Por qué? Porque en todos los países hubo lo mismo, que es, oye, de repente crédito fácil, como muy bien decía José María Fidalgo, pues oye, cuando viene el dinero fácil, pues nos olvidamos de todas las cosas que tenemos que hacer, nos olvidamos de todo lo que realmente teníamos que hacer. Entonces, para reducir el neto hace falta generar un superávit exterior, como todo el mundo sabe, y en España, en parte gracias al ajuste laboral, que son los costes laborales unitarios que veis allí, que están descendiendo, aunque gran parte de ellos en el sector público, la balanza de pagos en bienes, fijaros qué recuperación se ve del déficit por cuenta corriente, perdón, el déficit en bienes, tanto por caída de los pagos, pero sobre todo por una subida de los ingresos, como veis ahí en los últimos años, que incluso durante la época del boom se produjo, y en servicios con un superávit muy importante. Fijaros la gráfica de arriba a la derecha, que son los ingresos por servicios, qué comportamiento más bueno está teniendo. Entonces, gracias a eso, España ya no se está endeudando. Esto es un poquito el argumento de que sí, los ajustes se están produciendo, ahora el endeudamiento neto no se está incrementando. Pero todavía queda mucho ajuste. Hay un artículo de Goldman Sachs de este año que trata de evaluar cuánto ajuste hace falta, y ellos piensan que España requiere, y sentaros y agarraros a la silla, porque realmente es muy fuerte, piensan que Irlanda ya ha ajustado salarios y precios lo suficiente, piensan que Italia prácticamente ha ajustado lo suficiente, piensan que Grecia, Portugal y Francia tienen que hacer todavía bastante, y piensan que España tiene que reducir entre el 25 y el 30%. Para llevar el endeudamiento al 25%, tiene que reducir el tipo de cambio, o sea, los precios y los salarios, un 25 a un 30%. O sea, que todavía en el tema de competitividad podría quedar mucho por hacer. Entonces, bueno, ¿cuál es el resumen del tema endeudamiento exterior? Que hay mucho, que se ha producido, al menos no se está incrementando, pero que todavía queda probablemente bastante camino para recorrer. El desarrollo inmobiliario, como sabéis, toda esa demanda externa, todo ese capital que entró, nos lo gastamos en ladrillos, desgraciadamente, y ahí veis el crédito promotor y el crédito inmobiliario. España, el Gobierno, ha hecho un esfuerzo enorme para resolver el problema promotor. Ahí están las cinco áreas donde se ha trabajado: los test de estrés, recapitalización por accionistas, el bail-in, la deuda subordinada de preferentes, de ahí se han salido 13.000 millones, las cajas nacionalizadas, a las que se les ha recapitalizado con otros 37.000 millones, más 1.8 mil millones para las viables, y el Banco Malo, que son otros 50.000 millones, o sea que es un esfuerzo muy grande. Y ahí está la recapitalización. Pensaba que iba a ser un poco más grande, ahí no podéis leer nada prácticamente, pero bueno, Oliver Wyman dijo que había unas ayudas, una necesidad de dinero de capital de 55.000 millones, y entre privado y público pues es lo que, bueno, se ha recapitalizado el sistema. Ahora, el problema cuando empiezas a mirar el sector privado es que, claro, los activos tóxicos no son una cosita que está en un barrilito, que le pones una flechita que pones activo tóxico y los escondes en una esquina y te olvidas de ello. Los activos tóxicos se generan todos los días a medida que la actividad económica está en apuros. Y lo que ahí veis es que la mora no es ahora solo en promotores, sino la mora, esto es a fecha de abril, a fecha de marzo, pues la mora ha estado subiendo en toda la economía, con lo cual los bancos que ya se han librado de todo el problema promotor ahora están teniendo que provisionar un nuevo tipo de problemas, las pymes, los individuos, etcétera. Que no quiere decir que todo sea malo, como pongo ahí en esa pequeña nota. Bueno, pues la deuda hipotecaria, por ejemplo, pues ahora es 30.000 euros menos por familia que hace 5 años, las familias han ido pagando y ahora es la madurez son 23 años en vez de 28, o sea, estamos más cerca del final. Pero bueno, la mora está subiendo y el ajuste inmobiliario está llegando. Yo creo que la impresión que uno tiene mirando a todos los ratios es que los precios en las viviendas tienen que bajar otro 10%. Pero bueno, digamos, sector financiero, un poco la idea es que el desacabamiento privado avanza lentamente. O sea, la gente está devolviendo esa deuda que tanto nos ha costado, tantos disgustos ha costado en los últimos años. Entonces, yo diría que mi resumen del sector privado es que, bueno, que los precios inmobiliarios se están ajustando y que el ajuste está llegando, que la evaluación interna se está produciendo, hay más flexibilidad laboral gracias a la reforma laboral, etcétera, y se está corrigiendo el déficit exterior, que el crédito promotor está más o menos resuelto, con el problema de que la contribución de los deudores externos
no se ha producido. O sea, el problema del crédito promotor nos lo hemos comido entero. Si hubiéramos dicho, oye, esta caja se va a la bancarrota, los alemanes hubieran perdido el dinero. En este caso, en vez de eso, lo que ha pasado es que hemos sido nosotros, o los contribuyentes españoles, que han dicho, oye, nos lo comimos nosotros, ¿no? El problema de todo este desapalancamiento, el problema clave de todo este desapalancamiento del sector privado que he estado describiendo en los últimos 5 minutos es que el crédito no está fluyendo a las familias. El sector financiero se encuentra asfixiado, se encuentra preocupado, está pensando en muchas incertidumbres, desde las cláusulas suelo, que las van a quitar, que nuestro ministro liberal dice que las tiene que quitar todas, nuestro Tribunal Supremo dice que los contratos no sirven para nada y hay que eliminarlos. Como dice José María, pues parece que vivimos en un país en el que la gente somos todos niños pequeños y lo que firmamos no sirve para nada porque en realidad yo no lo entendía. Bueno, pues eso se supone que esa es la libertad de mercado. Nosotros no entendemos cómo funciona un coche. A mí, si alguien me preguntara, oiga, este coche no funcionaba, digo, ¿usted lo compró? Digo, pues sí, la verdad es que yo no sé cómo funciona un coche, no tengo ni idea. O sea, hay unas electrónicas ahí, que tal, pero bueno, eso es la economía de mercado. Todo funciona comprando y vendiendo cosas y asumiendo las responsabilidades que cada uno tiene que asumir. Y si compro un coche que no funciona muy bien, pues oye, a no ser que me han engañado, pues tengo que llevar con ello. Pero bueno, el caso es que el sistema financiero está en una situación de incertidumbre y sea la razón las preferentes y el suelo, o sea la transición al sistema monetario europeo, o sea al sistema de supervisor único, el caso es que no está fluyendo el crédito de la economía. El sector público, que es el otro lado del desapalancamiento, todavía no ve la luz al final del túnel. Esta es la fórmula más importante para entender a dónde va a ir España en los próximos años, que es la deuda que te dice cómo es la deuda futura. La deuda futura es una bola de nieve más lo que le quites a la bola de nieve. La bola de nieve se va acumulando por cuánto pagas de intereses sobre la deuda que tienes. Y luego tienes a la bola de nieve le quitas un poquito porque pagas, ¿no? La S es el superávit primario, surplus primario, que es lo que devuelves. La D es la deuda. La I es el tipo de interés y el tipo de interés, digamos, lo estás reduciendo vía, o sea, lo que estás pagando esos intereses, lo estás pagando vía inflación o vía crecimiento económico. Entonces, bueno, si piensas que la deuda española total es alrededor del 100% del Producto Interior Bruto, que el tipo de interés medio de la deuda es el 4,5% y que la inflación estará al 2%, como el crecimiento va a ser -1 o una cosa así, bueno, necesitaréis un superávit primario del 4 o 5% para estabilizarlo, ¿no? Y estamos en un déficit primario del 4%. Después de rescates bancarios y después de pago de intereses, el déficit primario es del 4%. O sea, que tiene que España cambiar de -4 a +4. Eso es un giro fiscal prácticamente nunca visto, ¿de acuerdo? Sin poder devaluar y sin nada. O sea, nos queda muchísimo trecho de la consolidación fiscal y todavía hay que añadir el tema de los rescates. Lo bueno es que gracias a la intervención del Banco Central Europeo y gracias al proceso de reformas, etcétera, bueno, pues el coste de financiación ha caído un poco y está en una fase un poquito mejor, pero vamos, a 4% tampoco te está cayendo mucho el coste medio. Ahora, el problema del sector público es que la economía política en España es muy complicada. O sea, tienes que hacer un recorte estructural de gasto público con el tema de las pensiones y unas generaciones que se están haciendo mayores, como veis en esas pirámides, con una ratio de dependencia en caída, y tienes que hacer el ajuste con un gasto público muy concentrado en las comunidades autónomas. Entonces, el ajuste del sector público es complicado. Yo diría que, y esto lo habéis hablado esta mañana, y no me voy a meter en este tema porque Miguel me ha dicho que no hacía falta, que bueno, se trata, a mí me gustaría que pensáramos en un marco en el sector público en el que se pararan los apretones periódicos, en el que dijéramos, a medio plazo lo que vamos a hacer es esto. Y no lo vamos a hacer hoy ni mañana, pero caminamos hacia allí. Si usted quiere invertir, sabe cuál es el tipo de interés de futuro, sabe cuál es el tipo de impositivo futuro, etcétera. Entonces yo creo que un marco estable de gasto y de ingresos en el que, bueno, la reforma fiscal se ha discutido esta mañana, no voy a entrar mucho en ello, pero yo creo que hay que reconocer el límite de la solvencia de Estado y proteger esa solvencia de Estado. Podemos entrar más en ese tema luego, si os apetece. Bueno, entonces hasta aquí es mi segunda parte. O sea, os he contado que la coyuntura pues va más o menos, se ha parado la caída, que en temas un poco estructurales de deuda, de vuelta de endeudamiento, que efectivamente estamos recuperándonos del infarto, no estamos sanos, no estamos corriendo. Teníamos un infarto y cáncer, ¿no? El infarto, que era julio del año pasado, casi nos morimos, pues ya no estamos casi muriéndonos. O sea, en julio del año pasado estábamos a días de que se nos cayera el asunto. Ahora no estamos ahí. Pero, bueno, entonces, en ese sentido, la recuperación del infarto, pues hay una mejora del sector exterior, hay una mejora de competitividad, hay una mejora de endeudamiento, como os he enseñado,
y hay problemas estructurales clave en el sector público, que son, yo creo, que relacionados con las regiones, con el déficit de las pensiones, pero bueno, que está recuperándose el infarto. Pero, y aquí está el núcleo de lo que quiero deciros, yo creo que si bien el proceso de apalancamiento está progresando lo bien que se podía esperar, que es muy complicado, y si bien la coyuntura se ha parado de deteriorar, hay razones para pensar que España tiene problemas serios. Y sí es cierto, José María tiene razón, que caen en el tipo de razones que él llamaba son limitaciones de fábrica. Son limitaciones de fábrica. Es lo que hay, y se terminó. Pero yo creo que lo que hay lo tenemos que poder cambiar. O sea, fijaros que cuando nosotros estábamos hablando, o sea, hemos llevado hablando economistas del tema de productividad muchos años, pero para poneros un ejemplo, si en el 2007, cuando nos decían, hombre, la crisis no tiene nada que ver con la educación y el mercado laboral, hombre, no, pero si hubieras cambiado la crisis en el 2007, el tema de educación y el tema de mercado laboral, para el 2013 son 6 años, ya estarías empezando a verlo. O sea, aquí hay que empezar a operar a largo plazo. Entonces, yo veo 3 temas que os quiero contar y prometo ser breve. 1, el tema de la enfermedad holandesa del capital humano. 2, el tema de instituciones europeas, muy brevemente porque se trató ayer, y 3, el tema del deterioro institucional interno. La enfermedad holandesa es una cosa muy sencilla. Cuando usted descubre petróleo, ¿qué le pasa? Pues que se carga usted todo el sector productivo de su economía. ¿Por qué? Porque de repente primero, vivimos en el lujo, o sea, vamos a ponerlo en ladrillos para que estemos en nuestro país. Vivimos en el lujo asiático, nos dedicamos a hacernos palacios en el desierto y a hacer jardines en el mar, como hacen los árabes, los países estados árabes que tienen petróleo, y nos cargamos toda nuestra competitividad productiva porque los salarios suben más allá de lo que nos podemos permitir. Nuestra enfermedad holandesa ha sido el ladrillo. Nos hemos dedicado unos años a vivir un poco por encima, un poco como nuevos ricos, como decía José María. Entonces, una figura de un estudio que hicimos con McKinsey que a mí me parece muy importante es entender el crecimiento medio entre el 95 y el 2007. España creció más que Estados Unidos y más que Europa, pero creció por vía factor trabajo y vía capital, pero no por vía productividad, que es la tercera columna. La productividad de España crecía de forma negativa. Más aún, nuestra burbuja nos ha fastidiado la inversión en capital humano. El retorno económico a la universidad bajó del casi 50% a 0. O sea, el que iba a la universidad, la curva de arriba a la izquierda, en rojo, el que le iba a la universidad en el año 2000 ganaba el 40% más que el que no iba. Pero cuando llegó el final de la década, no ganaba más que uno que no iba. ¿Por qué? Porque había muchos trabajos que no tenían, que podías hacer, pues ponerte a poner ladrillos, ponerte a hacer muchas otras cosas. Con lo cual, ¿qué pasó? Que lo que nos ha pasado es que, bueno, este es el mismo punto, no voy a entrar en el detalle, pero básicamente, con los precios en construcción y con las cantidades en construcción, la gente se fue a ese sector, abandonó los otros sectores y hubo muchísimo abandono escolar temprano. España es el tercer país, en el año 2009 era el tercer país, ahora está mejorando en abandono escolar. Y fijaros, son los datos hasta finales del 2011, que son los que tenemos de la OCDE comparados. El abandono escolar en España, fijaros qué bonita la comparación con Italia. Igual que Italia, nuestro abandono escolar está cayendo y es el mismo hasta básicamente que empieza el euro. Luego, Italia sigue cayendo el abandono escolar, la gente sigue terminando el colegio más. Pero en España, justo en el 2000, la tendencia se rompe y empieza a crecer el abandono escolar. Muy relacionado con lo que os hubiera podido enseñar, si hubiéramos tenido tiempo, de los salarios en construcción y de las primas salariales, que es que, bueno, pues no vale la pena ir al cole, ¿para qué vas a ir? ¿No? Yo creo que este problema de capital humano, del abandono escolar, de la cantidad de personas que han, digamos, tomado una apuesta, la economía de mercado son apuestas que haces que a veces salen bien y a veces salen mal. Es una apuesta que ha sido abandonar la escuela e irse a la construcción o a otras cosas. Estas personas son un problema muy serio de España y yo sinceramente creo que la respuesta política ha sido insuficiente. Yo creo que se está haciendo mucho para tratar de mejorar la pérdida de competitividad por la vía salarial, y me alegro, pero, y que hay que hacer mucho más, pero que yo creo que es necesario darle una prioridad al capital humano que no ha tenido hasta ahora. O sea, no podemos tener 6 millones de personas sin avanzar. No podemos tener 6 millones de personas en la calle. Muchos hablan inglés. A lo mejor se pueden poner a enseñar inglés a los que no saben. Hay cursos por internet gratis fantásticos. Hay miles de cosas que se pueden hacer simplemente ligando los subsidios al trabajo.
El que quiera seguir con el subsidio tiene que hacer estas cosas. Tiene que estar en formación, tiene que estar dando formación a otros, tiene que estar participando en cursos, pero no cursos controlados por fulanito que es amigo de menganito. Cursos en los que se puede hacer un examen que al final, oye, si el examen demuestra que las personas han sacado conocimientos, pues eso les puede llevar a que el curso se remunere y si no se remunera, o que sean cursos que se estén dando a sí mismos gratuitos. En cualquier caso, hay que movilizar ese capital humano que se está echando a perder. También el capital humano, me parece a mí que todas las reformas educativas se pierden un tema que a mí me parece muy importante, que es que el modelo educativo español es prehistórico. El modelo educativo español de memorizar es para echarse a temblar. O sea, lo de que todos los chicos tengan que suspender el primer año de la universidad, lo de que todos los chicos tengan que memorizarse ríos, montes, fenicios, fechas, reyes, es de locos. O sea, los chicos tienen que saber pensar, tienen que saber leer, tienen que saber matemáticas, tienen que saber programar, tienen que saber todas las cosas y luego tienen que tener la curiosidad para leer todas esas cosas. Pero el que un chico se memorice los ríos de la región de Madrid no contribuye en nada, 0.000, a su empleabilidad, a su cultura, a su nada. Son bobadas. Entonces, hay que tratar de ir a un modelo educativo en el que le demos la vuelta, en el que formemos a gente que sean ciudadanos, que puedan pensar, que puedan construir, que puedan tener ideas, que puedan innovar. Como sabéis, estuve en la reforma, en la comisión que nombró el ministro Wert de reforma de las universidades y os puedo contar sobre esa reforma en particular, pero prefiero no saltarme el tiempo a no ser que alguien me lo pida. El segundo factor de persistencia es las instituciones. Aquí hay un problema de instituciones europeas que conocéis, que es que hay un nudo diabólico entre bancos y estados y tenemos que ir al debate, o sea que no voy a entrar en ese tema, pero sí que quiero decir que la unión bancaria a lo barato que estamos haciendo no funciona, que no se está haciendo una unión bancaria de verdad y que eso va a querer decir que esa es una reforma estructural que tiene que hacer Europa. Si no vamos a hacer una unión económica, si no vamos a compartir parte de la deuda heredada que tienen los estados del sur, no vamos a poder crecer. Y en eso sí estoy totalmente de acuerdo con José María. Hay cosas que nuestro gobierno le pillan fuera de su control y que si no van a pasar, no. O sea, hay un problema de cómo cada vez más los bancos están teniendo la deuda española. Fijaros, esto es la deuda que tienen los bancos en su poder del Estado español. Eso es increíble. Y esta es lo que el Estado tiene de los bancos. O sea, cada vez los bancos tienen más Estado y cada vez el Estado tiene más bancos. Pero bueno, o sea, si él tiene un problema económico y yo tengo otro problema económico, si él me hace un préstamo de 1 millón y yo hago otro préstamo de 1 millón, nuestro problema económico no ha mejorado mucho, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? No ha mejorado nada, efectivamente. Y que este problema de este círculo vicioso realmente está causando un problema drástico a las empresas españolas. Este es un papel reciente de Samuel Venturilla. Yo tengo un papel reciente parecido, pero me gusta este gráfico de Samuel. Las empresas que tienen una relación con una entidad financiera débil han destruido 10 puntos más de empleo que las que no. Lo cual te demuestra que si tienes una entidad financiera débil como tu banco, o sea, si eres tu banco o es Caja Madrid, y de repente se convierte en banquilla y tal, te encuentras con que la máquina de café no la puedes reponer porque no te dan el crédito y tienes que cerrar tu bar. Bueno, el hecho es que, bueno, debido a estos problemas, pues la financiación no está mejorando y que, bueno, pues me parece que Europa, las instituciones europeas tienen que cambiar. Y este es mi último punto, que es el mismo que el de José María, que es el deterioro político institucional. Yo creo que hay un ciclo político de crédito, el boom crediticio nos ha llevado a un deterioro institucional. Cuando hay tanto dinero gratis, pues realmente un poco perdemos todos la perspectiva de todo, y que el deterioro institucional alimentó también el boom, porque claro, una vez que ya hay más corrupción y más facilidad para conseguir cosas, pues es más fácil emplear el dinero. Y esto ha pasado en otros países de la periferia. En Grecia, que abandonaron la reforma de pensiones que tenían, en Portugal, en España, en Irlanda, es normal. O sea, nosotros no somos raros, o sea, somos un país normal y lo que nos ha pasado es lo que tiene que pasarle a un país al que le viene una avalancha similar. Entonces, bueno, las instituciones han sido dañadas y yo creo que va a ser muy difícil reformarlas sin crecimiento económico. El crecimiento económico es lo que te permite un poco engrasar los mecanismos. Y el tema de Cataluña pues tendría mucha más solución si de repente uno pudiera decir, bueno, pues aquí está este sistema transicional para reformar el sistema económico. El populismo que cada vez vemos más pues tiene mucho que ver con la falta de crecimiento económico y el riesgo de desintegración yo creo que se puede contrarrestar con reformas institucionales. Bueno, entonces yo creo que la situación en España es aún muy grave. El punto principal de mi discusión y de mi propuesta, como habéis visto, es el tratar de decir un poco esta idea de italianización.
España tiene problemas institucionales y de capital humano muy serios que van a limitar cuánto crecimiento económico podemos tener en la economía de conocimiento futuro, y es necesario concentrar los esfuerzos en tratar de reformarlos. En capital humano, en el mercado de servicios profesionales, que es donde ese capital humano se va a demandar, y en el marco institucional. Y si no, pues vamos hacia diferenciación y vamos hacia un problema con una crisis un poco institucional que se nos puede ir de las manos. Muchas gracias.